Es la mañana en Valencia con María Caballero. Continuamos en Es la Mañana en Valencia. Siempre les hemos hablado, les hemos comentado de la importancia que tiene la libertad, ¿no? Siempre anhelamos esa libertad y nos hemos dado cuenta que últimamente en la Comunidad Valenciana esa libertad pues brilla un poco por su ausencia. Libertad a la hora de poder hablar lo que queramos, en la lengua que queramos, en el español, que es nuestra lengua más oficial. Libertad a la hora de que los padres puedan elegir qué lengua quieren que sus hijos estudien. A pesar de que el conseller de Educació, Vicent Marsà, tiene diferentes sentencias sobre su mesa, él sigue con ese adoctrinamiento, sigue intentando inculcar que los niños y los no tan niños, que todos los estudiantes, el valenciano predomine sobre el español. Algo que afecta a los padres, que los padres se quejan y los padres no saben muy bien cómo pueden actuar y cuáles son sus derechos ante esta situación. Para ello, hoy en Es la Mañana en Valencia vamos a hablar con Hablamos Español, que es una asociación apartidista sin ánimo de lucro que ha creado personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Proponen una política lingüística homologable a la de los países con varias lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de la lengua. Una política que tenga como eje los derechos de las personas y que éstas no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas. Hoy tenemos con nosotros a su representante aquí en Valencia, Amparo Melero. Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Que digo yo, Amparo, que qué importante es esa libertad que poco a poco nos están quitando los políticos, ¿no? Pues sí, así es. Vemos en todas las comunidades autónomas bilingües en las que hay una cooficialidad de la lengua española con la lengua local, como todos los sistemas educativos están tendiendo a la desaparición del español y en favor de la lengua local. En Valencia lo estamos sufriendo especialmente y pues estamos preocupados. Muchos padres se acercan a nosotros, nos cuentan, ya no solo la imposición de la lengua, es también la carga adoctrinadora que llevan los libros de texto. En un estudio que hemos hecho recientemente se puede leer en todas las comunidades autónomas bilingües, el denominador común es ese, el inculcar a nuestros niños que la lengua española, si es su lengua materna, es una lengua mala, es una lengua de fuera, es una lengua impuesta, y siempre en favor de la lengua local, que es la que hay que preservar, la que hay que conservar, y así estamos. Sí que es verdad que siempre que abordamos este tema siempre decimos no tenemos nada en contra del valenciano. De hecho, en nuestro caso, ¿no? Pues el valenciano también forma parte de nuestra identidad. Pero una cosa es que no tengamos nada que ver y otra cosa es que me impongan o me obliguen a que el valenciano tenga mucha más presencia, por ejemplo, en este caso en las aulas, que el español, cuando realmente, si tú luego quieres labrarte un futuro fuera de nuestro país, el valenciano te sirve de bien poco. Hablamos Español, no estamos absolutamente en contra de ninguna lengua. Es más, nosotros nos gustan las lenguas. Lo único que queremos es defender los derechos de los que queremos hablar español, de los que queremos vivir en español, de los que tenemos como lengua materna el español. O hay gente que no tiene la lengua materna española, pero quieren que sus hijos estudien en español. De hecho, nuestra ley que propusimos, que recogimos 500.000 firmas para ello, para llevar al Congreso, una iniciativa legislativa popular, se llamaba Ley de Libertad de Elección de Lengua, que cada uno puede elegir la lengua en la que quiera estudiar, en la que quiera vivir. Entonces, pues en ese sentido, por supuesto, Valencia, ahí sabemos que hay muchos valenciano parlantes. Mi bisabuela, recuerdo que era valenciano parlante, prácticamente no hablaba español. Y yo al valenciano le tengo cariño, pero
bueno, quiero que mi hijo estudie en español y me doy cuenta que no me dejan. Uno de los objetivos que me ha llamado muchísimo la atención y que me parece curiosísimo que tenéis dentro de vuestra asociación de Hablamos Español es que se pueda estudiar en español en toda España. O sea, me parece un poco, claro, leído es como incongruente. ¿Cómo no vas a poder estudiar español en España? Pero es que está pasando. Sí, está pasando totalmente. Tú fíjate una familia que a lo mejor tenga que moverse por el trabajo de los padres y tenga que moverse a diferentes comunidades autónomas. Si te vas a Galicia, la inmersión en gallego es total. Claro. Si te vas a País Vasco, a Cataluña, a Valencia, Baleares, lo mismo está ocurriendo ya en Navarra. En Asturias van a por ello. También hemos tenido noticias ahora de Aragón, noticias de Extremadura, noticias de Canarias. Es increíble, pero también están en Canarias queriendo imponer esa segunda, renacer las lenguas guanches. En fin, pues sí, es preocupante. Fíjate, en Valencia, en infantil, por ejemplo, ya prácticamente ha desaparecido el español de las aulas. A mí me sorprende mucho este pacto del Botànic, ¿no? El Consell que hay actualmente promulga mucho y habla mucho de esas políticas inclusivas, de que todo el mundo se sienta integrado dentro de la sociedad, pero realmente ellos con estas medidas, en este caso en la educación, porque bueno, hablamos de la educación porque es el tema más actual, pero luego podremos tratar también el tema de la sanidad, por ejemplo, que tampoco hay toda la función pública. Correcto. Sí. Pero en el tema de la educación, ellos por un lado están promulgando esas políticas inclusivas, pero por otro lado yo veo que hay una discriminación total hacia la gente que realmente quiere mantener su lengua, que es el español, frente a las ideas que ellos tienen. Sí, en infantil, como te decía, ahora mismo ya se da 90% en valenciano, 10% en inglés. Subimos a primaria, la ley te dice que tiene que dar un mínimo de un 25% en español y ese 25% se está dando en lengua española, castellana que lo llaman, educación, valores o gimnasia. Y si tiene que complementar, cogen tutoría, que bueno, no sabemos muy bien qué tipo de asignatura es tutoría. Esto ya está totalmente impuesto en infantil y primaria, y ahora vamos a secundaria. Y secundaria, pues vamos a ir por el mismo camino. Cuando hablas, Amparo, de esos padres que acuden a vosotros, a vuestra asociación, preocupados y entiendo también que un poco sin saber muy bien qué es lo que pueden hacer o cómo deben afrontar esta situación, ¿veis esa preocupación en los padres que va creciendo por la falta de libertad que tienen? Muchísimo. Cada vez recibimos más emails, más preguntas por todas nuestras redes sociales, que trabajamos muy bien en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos una serie de correos electrónicos. También montamos carpas informativas 2 veces al mes. Este domingo pasado se montó aquí en Valencia, debajo del Palau de la Música. Y fue tremendo. Estamos desbordados de la cantidad de padres que vienen preocupados contándonos, nos traen fotocopias de los libros que estudian sus hijos con una carga adoctrinadora tremenda. Y sí, hay muchísima preocupación. Muchísima. ¿Qué puede hacer un padre ante esa situación cuando ve que pues que por zona tiene que llevar a su hijo porque no puede permitirse o no le apetece llevarlo a un colegio privado y tiene que llevarlo a un colegio público, pero se da cuenta que ni una sola asignatura la tiene, en este caso como comentabas en infantil, ni una asignatura la tiene en español y el 90% es en valenciano? ¿Qué puede hacer un padre ante eso? Pues realmente ante eso lo que podemos hacer es unirnos y no callarnos. Lo que no puedes es dejar que ellos hagan e impongan su política y sus criterios, porque la libertad individual está por encima de todo. Entonces, para empezar, ya va en contra de la Constitución, que nos dice que el idioma oficial de España es el español. Y todo el mundo tenemos obligación de conocer y derecho de usar. Están totalmente pisoteando ese derecho nuestro. Entonces, lo que yo aconsejo a todos los padres es que se unan, que no se callen, que denuncien al síndic de Greuges o al síndico de agravios realmente
sabemos que no hay mucho que hacer porque no nos hacen caso omiso, ¿no? Hace totalmente. Pero bueno, pues a Alta Inspección Educativa, que nos lo comuniquen a nosotros, que nos envíen copias, que presenten escritos en sus colegios. En la web de Hablamos Español tenemos un apartado que se llama Pídelo en Español. Allí se pueden descargar muchísimos documentos, informes que pueden rellenar, solicitudes para presentar en sus centros educativos, en los que se pide pues que se pueda, por ejemplo, las comunicaciones entre el colegio y los padres. Prácticamente en casi todos los colegios que han cogido línea Valencia, bueno, línea valenciano ya no hay línea valenciano ni línea español, hay solo línea valenciano. Exactamente, la línea plurilingüe esta que dice el señor Marza. Están dando las comunicaciones en valenciano. Allí ¿podemos exigir que no sea así? Sí, claro, exactamente. Los padres tienen derecho a recibir las comunicaciones en español, o por lo menos en las dos lenguas. Si tú, por ejemplo, quieres concertar una tutoría con el profesor de tu hijo, sí, ¿está en la obligación ese profesor de comunicarse con nosotros en español? Claro que está en la obligación de hacerlo. Lo mismo con los libros. El colegio no te puede obligar a que tú tengas libros en valenciano. Si existe ese libro en español, si la editorial lo edita en español, puedes perfectamente hacerlo. Claro, luego en la explicación en clase pues son en valenciano, pero vamos, hay muchísimos niños que quieren estudiar en español porque realmente es en la lengua materna como se adquiere, estudiando en lengua materna es como se adquiere el conocimiento. Pero al margen de que sea la lengua materna, Amparo, yo lo que me sorprende muchísimo es que cuando tú estás estudiando lo que estás haciendo es formar a esa persona. Entonces, de poco nos sirve el valenciano nada más que para la nostalgia. Quiero decir, si yo aspiro a ser presidente de no sé qué empresa multinacional, lo mínimo es saber español. Es que a mí me ha pasado, y hablo ya de hace muchísimos años, que yo tenía amigas en un pueblecito muy pequeño de Cataluña que no sabían hablar español, pero es que claro, cuando empezaron la universidad se encontraban con un montón de dificultades. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo con nuestros hijos es poniéndoles palos a sus ruedas. Eso lo hemos nosotros también denunciado, porque de hecho tenemos una serie de vídeos de niños que los ponemos a leer textos de sus libros de texto del cole, que los traduzca en español, y tienen un montón de dudas, no saben, hay cantidad de palabras y faltas de ortografía. Bueno, claro, faltas de ortografía las que quieras, claro, todo el mundo, pero nosotros no podemos obligar tampoco a nadie a que, si uno quiere estudiar en valenciano, que estudie, y si quiere estudiar en gallego, que estudie. Claro, lo que queremos es que nuestra libertad también de estudiar en español se respete. Eso es lo que yo iba a decirte, Amparo, que está muy bien que una persona pues quiera que su hijo estudie en valenciano, pero si está tan bien que esa persona estudie en valenciano, ¿por qué no está tan bien, o por qué no me dejas, ¿no?, que yo pueda elegir lo que yo quiero que estudie mi hijo? ¿Por qué me lo tienes que imponer? Claro, pues en eso estamos, Hablamos Español, luchando por esa libertad de elección de lengua. Hablamos de ese adoctrinamiento. De hecho, hace unos meses salió publicado que alumnos de colegios de la Comunidad Valenciana aprendían una canción en la que se alaba ser ecologista de Los Verdes, que se anima a probar sin estudiar, o se lamentan tener una madre que controla tanto y que le gustaría que no fuese tan plomo. La canción se llamaba La Escola Canta, La Escuela Canta, sí. Y hubo diferentes partidos políticos que, al ver que se estaba dando para que aprendiesen esta canción en los colegios de la Comunidad Valenciana, pues claro, pusieron el grito en el cielo e intentaron de forma inmediata que la Consellería de Educación retirara esa canción. Hasta ese punto hemos llegado. Es decir, claro, los más pequeños no se dan cuenta, pero si tú todos los días con canciones, con juegos, les estás inculcando una ideología, eso es muy peligroso. No, la ideología en la escuela se está metiendo desde bien pequeñitos. Todo tipo de ideología. Nosotros nos estamos metiendo con el tema, o estamos intentando luchar por el tema de la ideología lingüística, que también se les está inculcando de una manera tremenda, porque los nacionalismos construyen su discurso alrededor del pilar de la lengua. Y porque para ellos la lengua es ese símbolo de unión, y encima en Valencia tenemos, todos lo sabemos, ¿no?, el problema de los països valencians, del país catalán. Entonces, pues esto nos preocupa especialmente, pero que adoctrinamiento en la escuela en todos los aspectos lo hay.
lo hay. Lo hay, y también comentabas ese adoctrinamiento, Amparo, que ha quedado reflejado con ese estudio que habéis hecho de los libros de texto de lengua y literatura de nuestros escolares. Sí. Claro, siempre se ha pensado que el adoctrinamiento venía más por la línea de los libros de historia, historia y geografía. Entonces nosotros nos hemos querido centrar en los libros de lengua y literatura y nos hemos encontrado, cosas tremendas en todos. En todos hay denominadores comunes que son, pues eso, sobre todo el victimismo, de que la lengua local siempre ha sido chafada, ha sido ninguneada, ha sido maltratada y entonces inculcan a los niños, pues eso, que la lengua española es una lengua malvada, es una lengua que siempre ha sido dictatorial, es una lengua... Entonces, pues todo eso, bueno, a través de textos de autores en Valencia, los autores son todos, pues esto, catalanistas, con una carga política nacionalista importante. Muy fuerte. Sí. Todo gira en torno a la unidad de la lengua, del valenciano, el catalán se confunde, el diccionario de lengua catalana se mezcla con el diccionario de lengua valenciana. Qué pena, Amparo, todo lo que me estás contando, y qué miedo, porque realmente estamos hablando, una persona que ya está formada, que ya está hecha, bueno, pues puede tener una opinión diferente a otra persona, pero cuando estamos hablando de niños tan pequeños, esos niños están por formar, esos niños están por educar, y cuando un padre o una madre tiene que dejar a su hijo en el colegio porque tiene que ir a trabajar y para que el niño se eduque y aprenda, quiere dejarlo en buenas manos. Y ahora mismo en la Comunidad Valenciana ya no solo está el miedo de o la falta de libertad, ¿no?, a la hora de elegir en qué queremos que nuestros hijos estudien, es que luego también está toda esa parte de adoctrinamiento, que es que si yo llevo a mi hijo a un colegio público, no quiero que les inculquen una política concreta según sus intereses particulares. Yo animo a todos los padres a que cojan los libros de sus hijos, que se tomen esa molestia y que los lean todos, que los revisen todos, y que todas aquellas partes que vean que son adoctrinadoras, que no son reales con la historia de verdad que pasó, porque ahora, mira, este domingo, por ejemplo, en la carpa que pusimos este domingo ahí en el cauce del río debajo del Palau, nos vino una mamá con una fotocopia de un libro de su hijo de la ESO, creo que era primero de secundaria, donde ya les hablaba de la corona catalano-aragonesa, de que Jaime I vino aquí, trajo a todos los catalanes, nos los pusieron aquí porque nosotros no sabíamos hablar nada y por eso hablamos catalán. O sea, es que es alucinante. Me ponen los pelos de punta. Pues Amparo, muchos padres se van a sorprender de lo que están estudiando sus hijos. Claro. Eso, yo aconsejo que lo fotocopien, que presenten una queja al colegio. Y que si el colegio no rectifica, que los padres se nieguen a que sus hijos estudien esa parte de ese libro, ese texto. Ya se ha hecho, lo han hecho muchos padres y poquito a poquito van saliendo más, y es la única manera que tenemos de defendernos. Sí que es verdad que a lo mejor a primeras hay muchos padres que nos están escuchando, Amparo, y piensan, es que ahora me voy a meter en eso, igual a mi hijo le cogen manía, igual mi hijo es como el marginado, ¿no? Sí. de la clase, porque nosotros estamos ahí peleando, pero al final yo creo que esas dudas que ahora les surgen a los padres, tienen que pensar que es por su futuro, que es por su bien, claro, que es porque igual que a nosotros nos han dado esa libertad de poder estudiar en el idioma que hemos querido, y de poder en nosotros mismos con nuestras ideas ir fomentando, ir haciendo una ideología propia, independiente, pues que a nuestros hijos no les intenten inculcar eso está, podríamos extrapolarlo a como que los padres no sean católicos, lleven a su niño a un colegio ateo y que de repente tengan una asignatura que es religión, ¿no? Ahí sí que se ve bien que el padre proteste porque al niño le están dando religión, pero lo otro es, bueno, no, es que es así, es como tú bien decías, Amparo, el plurilingüismo y ese experimento. Bueno, pues señor Marzal, experimento en su casa y con sus hijos si quiere, pero no con los nuestros. Están experimentando con nuestros hijos. Yo lo que animo a todos los padres, que se unan, porque
uno piensa que es él solo, pero cuando habla se da cuenta que hay muchísima gente que piensan igual que ellos. Claro. Entonces ya no vas tú solo contra un profesor, un director, porque han elegido este libro o este texto. ¿Vale? Entonces, si somos muchos empujando en el mismo sentido, pues podremos conseguir esa libertad que todos queremos y que a nuestros hijos se les eduque pues en cosas veraces, reales y no en torno a su política que ellos quieren. La unión hace la fuerza, siempre se dice, ¿no, Siempre, Amparo? sí. Para acabar, Amparo, me gustaría, para toda la gente que nos está escuchando, que tiene estos problemas, ¿cómo se pueden poner en contacto con vuestra asociación, con Hablamos Español, para que vosotros les podáis orientar, les podáis también dar ese cariño, ¿no? Ese calorcito que muchas veces necesitamos cuando queremos enfrentarnos a algo que no nos gusta? Mira, tenemos nuestra web, que es www.hispanohablantes.es. Tenemos también un correo electrónico que se llama participación@hispanohablantes.es. Tenemos todas nuestras redes sociales, estamos presentes en Facebook, somos muy activos en Twitter, también en Instagram. Por ahí, por todas las bandejas de entrada de mensajes, se pueden poner en contacto con nosotros, que estamos siempre encima de ellos, y de estas entradas de mensajes los contestamos. Tenemos muchos grupos de WhatsApp en toda España, además, esto porque Hablamos Español está asentada en toda España. Somos una asociación que apenas tenemos 2 años de vida, pero fuimos creciendo y entonces hay grupos de WhatsApp de gente, de profesores, de padres, que no estamos solos, que somos muchos y que lo que necesiten aquí estamos y vamos a seguir luchando por la libertad de elección de lengua y por la libertad. Es lo que tú decías, ¿no, Amparo? Que muchas veces consideramos que es un problema personal, ¿no? Entonces nos da un poco de miedo dar ese paso, sí. Pero que si levantamos un poco la vista nos damos cuenta de que, como tú bien decías, no estamos solos, no estamos y solos. Que la unión hace la fuerza. Hoy hemos abordado el tema de la educación. Si te parece, Amparo, más adelante también hablaremos, pues prácticamente en todo el funcionariado, como tú bien decías, el tema de la sanidad o incluso la libertad, ¿no? De que podamos rotular nuestros negocios en el idioma que queramos, en este caso en el español. Hoy hemos querido abordar el tema de la educación por aquello de que los peques hace aproximadamente 2-3 semanas que han comenzado las clases, y yo creo que es uno de los temas más importantes porque estamos hablando del futuro, y al final, bueno, pues que siendo tan pequeños les priven de esa libertad, yo creo que es para denunciar y para pegar golpe encima de la mesa y reivindicar, ¿no? Que no nos gusta ese tipo de acciones, y que en España, qué menos que nos dejen hablar español. Pues sí, y inculcarle a nuestros hijos que no tengan vergüenza, que no tengan miedo de hablar español, que no piensen que por defender su papá o su mamá su derecho a hablar español, claro, en la escuela él va a ser menos. Todo lo contrario, con la cabeza bien alta y mucho orgullo, y que cada uno hable lo que quiera hablar. Libertad ante todo. Muchísimas gracias, Amparo Melero, representante en Valencia de Hablamos Español, por darle este calor y sobre todo este apoyo a todas las familias que lo están pasando mal con el tema del plurilingüismo y del adoctrinamiento en las escuelas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, María, y gracias a Radio.